Hola a todas, todos y todes. Muchas gracias por seguir las entrevistas de La Línea de Fuego, revista digital de pensamiento crítico. Hoy abordaremos un tema internacional, es un tema que arde, es la toma de Afganistán por parte de los talibanes, que es un grupo militar fundamentalista islámico. Y antes de empezar, no olviden de suscribirse a nuestro canal, de darle clic en la campanita y sobre todo dejarnos sus comentarios. Para abordar el tema de Afganistán tendremos el aporte de David Suárez. Él es investigador y activista en temas de derechos humanos y como fuente experta, el pensador ecuatoriano y latinoamericano de larga trayectoria, Alejandro Moriano, quien además es una de las voces autorizadas en el tema de Medio Oriente lleva décadas investigando este tema y escribió hace algún tiempo el libro Apocalipsis Perpetuo. El libro permite comprender el impulso norteamericano al fundamentalismo islámico como estrategia para contrarrestar el surgimiento de una izquierda nacionalista en todo el orbe árabe y persa. Bienvenidos, David. Bienvenido, querido Alejandro. Muchísimas gracias, ¿no? Y qué bueno estar en una conversación contigo y con David. Igual, Ela, y a todos los oyentes de esta entrevista, pues buenas tardes. Y para mí es un gusto también estar conversando y tener el privilegio de hacerle unas preguntas a Alejandro. Yo empezaría, Alejandro, digamos así, sin más, para lanzar la primera pregunta, por tratar de recibir tu primera reacción frente a un hecho tan fuerte como el hecho de que los Estados Unidos, después de 20 años de la operación de invasión de Afganistán, hayan finalmente desmovilizado sus tropas precisamente en el momento en que el Talibán retoma Kabul, y que parecería ser, digamos, que esos 20 años no han contado en términos de construcción de la nación afgana, ¿no? ¿Cuál es tu primera reacción frente a la salida de los norteamericanos de Afganistán y la retoma de Kabul por parte del Talibán? Bueno, es una reacción entre una cierta alegría por la derrota norteamericana, pero también un temor muy grande por los talibanes, ¿no? Ahora, lo que habría que pensar es qué es lo que hay detrás de todo este proceso. Es decir, se ha planteado, digamos, detrás de la retirada de los norteamericanos y de la victoria talibán, ¿qué es lo que hay? Hay diversas opiniones, por ejemplo. Hay quienes dicen que el régimen que montaron los norteamericanos, un régimen que se basó en la Alianza Norte en principio y en sectores que incluso tuvieron una cierta relación con la presencia soviética en los 90, ¿ya? Que dicen que ese régimen se estaba aproximando a China y la Unión Soviética y que los norteamericanos en ese sentido habrían hecho contacto con los talibanes y facilitado la cuestión de los talibanes. Hay una expresión clara de esto, por ejemplo, que el régimen chino tiene la principal mina de cobre en este momento en Afganistán, ¿no? Esa es una versión. Otra versión es que los chinos también habrían negociado con los talibanes. Entonces, hay toda una problemática muy compleja porque, claro, resulta absurdo que 20 años de guerra contra los talibanes y al final haya sido una derrota que lamentablemente se la están comparando con la de Vietnam, y es cierto, tiene muchos elementos parecidos con Vietnam. Hay que recordar que también los norteamericanos se retiraron derrotados por la guerrilla vietnamita y por la presencia de las tropas de la resistencia del norte de Vietnam. Y que eso llevó a que los vietnamitas, los guerrilleros vietnamitas de
entren a Saigón, ¿ya? Y se desmorona el régimen que los norteamericanos habían construido. Igualmente, los vietnamitas se tomaron la principal base norteamericana en Saigón, y la retirada norteamericana fue asimismo con desesperación, con helicópteros llevándoselas a los norteamericanos que se retiraban de Afganistán. Pero hay una diferencia enorme, aunque ahora las imágenes que nos muestran la entrada de los talibanes en Kabul sean similares, hay una diferencia enorme. Una cosa eran los guerrilleros vietnamitas que pertenecían a un proyecto histórico de excepcional magnitud, de excepcional significación. Los vietnamitas, yo decía, los vietnamitas derrotaron al cielo porque se bajaban aviones a tiro de fusil, pusieron a la tierra contra el cielo, pusieron a la naturaleza contra el ejército más poderoso de la tierra. Y además representaban un proyecto histórico de extraordinario y excepcional avance. En este caso, no. En este caso, los talibán representan al integrismo islámico en su peor forma. O sea, los talibán surgieron del integrismo islámico promovido por Arabia Saudita. O sea, Arabia Saudita promovió el integrismo islámico de las corazas, las famosas corazas que se extendieron por todo el mundo, ¿ya? Con una posición de una ferocidad sin nombre, ¿ya? Y allí se formaron los talibán, allí se formó Al-Qaeda también, ¿ya? En las peores formas del integrismo islámico. Cuando hay otro islamismo, un islamismo moderado, incluso hay sectores islamistas muy avanzados, como el de Marruecos, por ejemplo, donde Fabka Turkwan es la jefa de ese islamismo, un islamismo feminista, si usted quiere. E incluso recordemos que Roger Garaudy, uno de los dirigentes comunistas más célebres en la década de los 70-80, se volvió al Islam y promovía una especie de teología de la liberación dentro del Islam. Frente a todas esas corrientes, el integrismo islámico promovido por Arabia Saudita era el más feroz, recalcitrante y reaccionario que se puede imaginar. Y allí se formaron los talibán y allí se formó Al-Qaeda. Michael Moore, por ejemplo, en Fahrenheit 451, narra todas las relaciones que tuvieron tanto Al-Qaeda como los talibán con los norteamericanos en los 80-90 para derrotar el régimen radical que se estableció en Afganistán y que fue derrocado por todo un movimiento general de los reaccionarios afganos, entre los cuales los talibán. De manera pues que los talibán son lo peor que puede existir del islamismo, ¿no? Los talibán, si quisiéramos poner un ejemplo, tendríamos que poner a esas sectas quilistas ultra reaccionarias que se formaron, incluidos los mormones y esos sectores con posiciones de violencia religiosa terrible. Ese sería el equivalente dentro del cristianismo a lo que son los talibanes dentro del islamismo, ¿no? Hay que entender que el Islam tiene 1.200 millones de seguidores, ¿no? Y dentro de ellos los talibán representan una minoría insignificante, pero con una ferocidad sin nombre, que está extendiéndose a muchos lugares.
Entonces, los Estados Unidos promovieron ese islamismo ultrarreaccionario para derrotar a los movimientos progresistas de, de, del Medio Oriente, ¿no? Movimientos progresistas que iban desde el nazirismo, que nacionalizó el canal de Suez, que impulsó procesos muy avanzados, hasta la rebelión argentina de los años 60, y hasta ese régimen en Kabul, en Afganistán, que promovió que las mujeres sean la mayoría del gobierno y del parlamento y de las universidades afganas, ¿no? Pero los talibán, cuando tomaron el poder, bueno, en el 94, por ahí que tomaron el poder, hicieron barbaridades como entrar a las casas y destruir las televisiones, diciendo que por ahí penetra el enemigo del islamismo. Creo que ahora los talibán van a actuar de una manera distinta. Es decir, no creo que van a expresar ese feroz islamismo que expresaron hace 20 años, ¿no? Entonces, hay que entender que los norteamericanos no es que sean proislamistas, porque sí, utilizar el islamismo como han utilizado muchas otras formas para derrotar tanto a los proyectos socialistas, para derrotar al nacionalismo tercermundista que se expresaba vigoroso en todo el Medio Oriente, y para consolidar el control del Medio Oriente. Digámoslo, por ejemplo, que Arabia Saudita, que de alguna manera apoyaba a los palestinos hace 20 años, se veía obligada a apoyar a los palestinos hace 20 años, Arabia Saudita ha hecho ahora buenas migas con Israel, ¿ya? Y entonces Arabia Saudita es el principal promotor de los talibán, ¿no? Sí. Alejandro, intentando hacer un balance de lo que significaron estos 20 años de ocupación afgana, ¿no? Y tratando de, en ese balance, comprender qué es lo que pasó. Al inicio de la operación Libertad Duradera, con la que organizaron la invasión a Afganistán, los norteamericanos se plantearon un nuevo modelo que le llamaban de imposición de una seguridad para el desarrollo, ¿no? Entonces, se supone que en esos 20 años iban a intentar construir un Estado afgano fuerte, una sociedad, digamos, asumir el reto de trabajar en esa sociedad multicultural y construir finalmente, digamos, lo que ellos llamaban unos pilares para la seguridad y el desarrollo, ¿no? 20 años después, hay nominalmente 300,000 militares afganos, de los cuales se dice que operativos y combativos son apenas 16,000, es decir, que se ha creado un ejército de bambalina por una primera parte, ¿no? Apenas, lo que decíamos, apenas 60,000 soldados pueden combatir bien, ¿no? En cuanto a la reconstrucción de la democracia, ha habido dos grandes bloqueos electorales. Dos gobiernos han tenido problemas para asumir a lo largo de estos 20 años. Hay más de 40,000 civiles que han muerto, más de 60,000 heridos y cerca de 11 millones de refugiados afganos después del 2001, ¿no? En cuanto a la economía, la guerra ha causado pérdidas económicas de 60 millones de dólares diarios, ¿no? Entonces, una cantidad astronómica. Y la tasa de pobreza se disparó del 38.3% en el 2011 al 70% de Afganistán ahora. Entonces, en esas condiciones, ¿no? Cuando uno mira lo que ha quedado detrás de la ocupación norteamericana, uno puede estar tentado a sugerir que hay un fracaso de la estrategia norteamericana de reconstrucción de Afganistán. Pero también es cierto que hace rato a los norteamericanos ya no les interesa reconstruir los países en los que ingresan. ¿Cuál es tu lectura un poco sobre
digamos, la centralidad geopolítica que tuvo Afganistán para los norteamericanos, ¿no? Y la pregunta es, ¿están dejando caer Afganistán? Digamos, efectivamente han salido derrotados de Afganistán o nunca fue una pieza verdaderamente central en su expansión geopolítica, ¿no? Bueno, mira, las declaraciones de los Estados Unidos son sorprendentes, ¿no? De un mes a otro pueden cambiar lo que tú dices, ¿no? Los planteamientos que se hicieron cuando invadieron Afganistán y derrotaron a los talibán y derrotaron a los Al-Qaeda, ¿ya? Porque era conjunta la operación eh, que se les enfrentó. ¿Ya? Tú señalas que planteaban la consolidación de una democracia afgana y todo el lío todo el relato que ellos tienen, ¿no? De pronto, hasta hace un mes, Biden sale para decir que nunca se han propuesto consolidar ninguna democracia, ningún Estado, ya que lo único que querían es evitar ataques terroristas contra los Estados Unidos. Entonces, esa diferencia es muy sustancial. Ahora, pero si tú ves, digamos, el conjunto, te das cuenta que más bien destruyen las posibilidades de estados nacionales. Es decir, pensemos, ¿ya? Entraron a Irak. Irak tenía un estado fuerte, un estado incluso un poco próspero, un estado que con Gaddafi había logrado mantener las diferencias internas entre chiíes, sunitas y cristianos, ¿ya? ¿Y qué hicieron con Irak? Destruirle a Irak. No es que Irak se ha recompuesto. Se está recomponiendo un poco, pero ya por otras razones, ¿no? Después Libia, ¿ya? Libia, digamos, de Libia de Gaddafi, Irak es con Hussein, ¿no? La Libia de Gaddafi, que también era un estado más o menos próspero, ¿ya? Lo han destruido. Hasta ahora no se pueden poner ni siquiera de acuerdo las distintas facciones libias para formar gobierno, ¿no? De manera pues que los Estados Unidos prefieren destruir esos estados, volverlos inviables, ¿ya? Antes que permitir su reconstrucción. Temen más bien la formación de estados más o menos estables, porque esos pueden tender a afirmar proyectos críticos enfrentados a los Estados Unidos, ¿no? De manera pues que hay que considerar eso, hay que entender eso. Y en ese sentido, ¿ya? No sé, la derrota norteamericana en Afganistán sería precisamente el fracaso en la formación, en la destrucción de ese Estado y en la formación de un ejército que les permita controlar la situación. Entonces, ese sí es un fracaso evidente, además con tantos millones de dólares, pero incluso eso lo están haciendo una acción favorable, ¿no? O sea, ahora Biden dice que los chinos y los rusos estarían felices de que ellos sigan gastando ese dineral que se han gastado en Afganistán y que es preferible ahorrar ese dinero, ¿no? Ahora, lo, lo difícil es entender qué es lo que va a pasar. Ahí veo yo todo un problema muy grande, ¿no? Ya ha habido un cierto enfrentamiento porque los talibán han intentado elegir la bandera talibán como la bandera de Irak, y ha habido un movimiento de protesta y una enorme cantidad de ciudadanos portando la bandera clásica de Irán y afirmando que allí está su identidad. Y sobre todo el problema de las mujeres. Ese es el más conflictivo que puede haber, ¿no? Porque de eso han salido memes muy interesantes
en Facebook. Alejandro, precisamente con esta última visión que tienes, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que va a pasar en la región? Y te lo pregunto porque el uso de los muyahidines para combatir la influencia soviética fue decisivo en los años 80, ¿no? Y la tesis que tú planteas en el Apocalipsis Perpetuo es que el apoyo al fundamentalismo más radical islámico fue una estrategia de combate, digamos, a la izquierda nacionalista y a la influencia socialista en los países árabes y en este caso, digamos, en el orbe persa también, ¿no? Podría pasar hoy, 20 años después de la invasión, que también los objetivos geopolíticos norteamericanos puedan tratar de remozar esa estrategia pensando sobre todo en China, ¿no? Aparentemente, digamos, la salida de los Estados Unidos de Afganistán le conviene mucho a China. China ha iniciado diálogos ya con Talibán, precisamente porque tiene intereses, has mencionado lo de la mina de cobre. También existe un proyecto de corredor hacia, digamos, que pasa por Pakistán, que podría anexarse, digamos, en casos de que exista una buena relación entre el Talibán y los chinos. Digamos que al corto plazo podría parecer que China gana con la salida norteamericana, gana geopolíticamente, pero no puede ser también, digamos, parte de un momento que puede recaotizar la región, que puede precisamente encender nuevamente a las escuelas más fundamentalistas y causarle por ese lado también daños geopolíticos a China y a Rusia principalmente. No podría haber una reedición, por ejemplo, de los fundamentalismos con los que se usaron también contra los rusos en Chechenia, etcétera. ¿Cómo ves tú esta posibilidad de que la región pueda volver a incendiarse y que esto eventualmente pudiera tener afectaciones y conflictos en la frontera con China? Bueno, eso ya depende del juego de fuerzas, ¿no? Y yo sí pienso que los Estados Unidos están perdiendo la posibilidad de definir un proyecto estable de dominio mundial, ¿no? De hecho, en el Medio Oriente están muy conflictuados respecto a Irán, por ejemplo, pero de todas maneras tienen un enorme poder militar, un enorme poder económico también para manejar la situación, ¿no? Por otro lado, China tiene un proyecto de famoso corredor de la seda, camino de la seda, que necesita de Afganistán, porque Afganistán tiene la singularidad de ser un lugar de tránsito muy importante, ¿no? Pero que además tiene recursos naturales muy significativos que han sido descubiertos en toda esta época, ¿no? Ahora bien, el asunto también sería ver cómo se movió el talibán, porque tú sabes que en Afganistán hay 4 etnias distintas, ¿no? Los tayikos, los hazaras, eh, los pastún, que son la mayoría, el 52% de la población afgana, en donde se asienta un poco el talibán. Pero parece que los talibanes tuvieron que hacer ciertas alianzas con sectores, con otros sectores, ¿no? Ahora, el problema es que los talibanes representan un poco el Afganistán rural, ¿ya? Que es la mayoría de la población, ¿no? 70, 80% de la población, donde hay sectores múltiples, conflictivos, terriblemente enfrentados entre sí. Incluso hubo una época en que esos sectores eran los principales productores de opio del mundo, ¿ya? Y con esa riqueza producida por el opio, es que los, los Estados Unidos financiaron a los Contra en Nicaragua, ¿no? Allá por los 80, 90, ¿no? Parece que en esta última etapa, si bien los talibanes negaron el opio en su gobierno, se ha recrudecido la producción de heroína.
y Afganistán se ha convertido en un centro de producción de heroína en los sectores rurales donde los talibanes siempre han sido fuertes de producción de heroína. Se dice que la legitimación interna que hacen los talibanes es que con la heroína destruyen al enemigo occidental porque ellos son los consumidores de heroína, lo cual es una discusión un poco tonta, ¿no? Pero han estado metidos en eso. Entonces, ¿qué tipo de alianzas han hecho los talibanes para consolidar ese conflicto? Ahora es evidente que la caída del gobierno de Kabul es también muy sospechosa, si uno quiere, ¿no? O sea, en 3 días se derrumba un ejército de 300.000, no además. Y los talibanes se dice que son 75.000 combatientes, ¿no? Frente a 300.000, y que ese régimen se derrumbe tan fácilmente, ¿no? ¿Qué negociaciones hay por detrás? ¿Qué, qué relaciones se han ido estableciendo en ese complejo mundo? Eso es difícil saberlo y habría que ver lo que pasa con el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Pero si tú te pones a ver la reacción de Estados Unidos y de Europa Occidental, es una reacción no agresiva. Así es. En Europa Occidental ha llegado a decir que es el nuevo gobierno y que hay que negociar con ellos, que lo que hay que evitar es que se conviertan en centro terrorista. ¿Ya? Los talibanes han afirmado que condenan toda posibilidad de que Afganistán sea un centro de acciones terroristas. Entonces, Occidente está en, o sea, creo que va a haber una disputa entre Occidente, los Estados Unidos y la propia China sobre la influencia en el curso de Afganistán. ¿Qué va a pasar? Eso sí es muy complejo, para ver qué procesos, cómo se ha ido organizando la estructura que va a tomar el poder. No son solo los talibanes, ¿no? Es una estructura compleja de alianzas, porque han tenido que hacer alianzas con los tayikos, han tenido que hacer alianzas con los hazaras, con los otros sectores étnicos de Afganistán, y por lo tanto el gobierno que sube es un gobierno de alianzas múltiples que tienen que incorporar ahora a la China, digamos, al Afganistán urbano. Entonces, claro, ahí el temor más fundamental que existe en la región, en esos sectores urbanos, es la posición frente a las mujeres, ¿no? Ese es uno de los problemas, porque las mujeres, o sea, los Estados Unidos tuvieron que, para rivalizar con el viejo régimen favorable a las mujeres que establecieron los sectores de izquierda nacionalistas en Afganistán, dejaron que las mujeres se manifestaran y se creara todo un movimiento de mujeres. Ya hay cineastas afganas, hay intelectuales afganas, artistas afganas. ¿Qué va a pasar con todas ellas, no? Ese es uno de los problemas más importantes para entender el sentido del proceso. Alejandro, ¿cuál ha sido, o cuál podría ser, mejor dicho, el papel que juegue también Arabia Saudita en relación a Afganistán, entendiendo que muchos de sus líderes surgieron de las escuelas wahabitas, fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de influencia pueden tener? Y otro tema, ¿cómo puede impactar la retoma talibán en la situación con Irán, entendiendo también, digamos, que hay una contradicción fundamental, digamos, de la lectura islámica que hace el talibán con la lectura que hace Irán, digamos, de mayoría chiita, básicamente, ¿no? Entonces, sobre esos dos temas,
¿Cuál puede ser un poco el futuro de estos dos actores, digamos, Arabia Saudita e Irán, en torno al conflicto en Afganistán? Pregunta terriblemente compleja porque evidentemente hay una alianza de Arabia Saudita con Israel en contra de Irán. Y de hecho, Irán ha sido más allá de ciertas limitaciones del régimen iraní. Irán ha sido un centro de apoyo a Palestina, sobre todo al Hamas de Palestina, al Hezbollah, que es el sector chiita más avanzado que existe en el Líbano, ¿no? Entonces, la posibilidad de un enfrentamiento Arabia Saudita, Israel e Irán está presente siempre en toda la dinámica del Medio Oriente. Y eso también va a ser una influencia muy grande, ¿no? Yo creo que ese es uno de los sectores por los cuales una negociación con Occidente y los Estados Unidos se puede desarrollar, ¿no? Para convertir al régimen talibán en un régimen de enfrentamiento contra Irán, ¿no? Pero por otro lado hay las presiones que provienen de esos sectores para cambiar el sentido de los acontecimientos, ¿no? Entonces, y ese es otro de los elementos que nos hacen pensar que el juego de fuerzas se está dando, se está desarrollando. Es difícil prever así con exactitud para dónde se va a llegar, ¿no? Ahora, he leído de algunos investigadores, ¿no?, la idea de que finalmente la globalización impone una relación entre las corporaciones globalizadas del mundo, de Occidente, obviamente con China, ¿no? Y que las diferencias no son mayores y que finalmente fue Trump el que más impulsó la confrontación con China por la idea de hacer del capitalismo norteamericano un eje central frente a la globalización y que por lo tanto hay intereses muy coincidentes entre las empresas de la globalización con el propio capitalismo chino en desarrollo, ¿no? Ese es otro planteamiento que también hay que considerarlo para entender la dinámica de los acontecimientos. Correcto. Alejandro, hace un momento mencionaste, digamos, que el motivo de mayor preocupación ahora es la situación de las mujeres en Afganistán, ¿no? Es de alguna manera uno de los elementos a considerar en este análisis. Digamos, la experiencia que tuvo el Talibán en su ascenso en el 94 fue tremenda, ¿no? En cuanto a la destrucción de la civilidad afgana, el retroceso de esas conquistas modernas que se habían logrado en el mundo afgano. Tomando en cuenta esta situación y mirando paradójicamente que las fuerzas democráticas, precisamente el movimiento feminista, el movimiento negro en Estados Unidos, están de alguna manera en un auge, la pregunta sería, ¿qué pueden hacer estas fuerzas democráticas en Occidente? ¿Con quién pueden interlocutar, digamos, en un escenario tan complejo como el afgano, como para lograr establecer una alianza que permita mantener la lucha, digamos, por la situación de las mujeres en Afganistán, por la democratización de los países de Oriente Medio, una democratización no imperial, obviamente? Te quería preguntar, ¿qué quedó de esas fuerzas democráticas de Oriente Medio? ¿Qué quedó de esa izquierda nacionalista, moderna, que brilló de alguna manera en los 70s? ¿Piensas tú que todavía hay resquicios de esas fuerzas con los cuales, por ejemplo, el movimiento feminista, el movimiento negro, los movimientos de liberación pudieran trenzar
lazos, pudieran trenzar de alguna manera alianzas, ¿no? Como para evitar quedarnos atrapados solamente en la jaula de la geopolítica. Tu pregunta es realmente muy interesante y tengo presentes estas imágenes que han salido del movimiento eh, muy amplio y grande de gente llevando la bandera Okay. afgana y enfrentándose a los talibán en ese sentido. Entonces, yo sí creo que el régimen talibán no va a tener, no tiene la fuerza para subordinar a esos sectores, ¿no? Porque se está enfrentando al Vietnam urbano, digamos al Afganistán urbano. Se está enfrentando a muchos sectores que se han desarrollado desde hace 100 años, porque el desarrollo de la democracia afgana viene desde 1920, por ahí, en plena monarquía afgana, hubo sectores de la propia monarquía que impulsaron la democratización de la vida social, sobre todo en los sectores urbanos, porque no solo es Kabul, es Jalalabad, es otras ciudades afganas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que considerar que el régimen talibán no, no es absoluto, no es que ha ganado y se va a imponer de manera violenta y total, sino que va a tener fuertes resistencias. Y obviamente la resistencia de las mujeres va a ser un elemento central, ¿no? Porque son mujeres que han logrado desarrollos muy importantes. Por eso es que uno de los representantes talibanes tuvo que decir que reconocen el derecho de las mujeres a estudiar y a trabajar, algo que el régimen talibán de los 94 o 2000 no hizo, ¿no? No hizo. O sea, las mujeres no estaban hechas para el trabajo, entonces ha tenido que reconocer el derecho, lo pone dentro de la ley islámica, ¿no? Entonces, el problema, hay toda una presencia mundial del movimiento feminista que va a influir decididamente, ¿no? Entonces yo ahí veo que pueden surgir fuertes conflictos entre la población femenina y la población urbana, ya, frente al régimen talibán, y que piense mal la presencia del feminismo, del movimiento de los pueblos originarios, del movimiento antirracista muy fuerte en Estados Unidos y en Europa va a tener un espacio de influencia muy significativo. Por ejemplo, es evidente que no van a poder impedir que a los periodistas de Occidente que estén presentes, ¿no? A los periodistas muchos de los cuales tienen posiciones muy avanzadas, no les van a poder impedir que estén presentes, ¿no? Y entonces eso crea las condiciones para que haya una resistencia, porque eso es uno de los problemas, más allá de si los talibanes se van con China o con Occidente, hay que pensar en el desarrollo de las fuerzas de resistencia al integrismo y a la ferocidad wahabista que puede venir de Arabia Saudita y de los talibanes, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante. Claro. Alejandro, empecé esta entrevista preguntándote por tu primera reacción, ¿no? Sobre, digamos, estas imágenes de retirada norteamericana que muchos han comparado y tú hiciste también una comparación sobre la retirada de Saigón. Pero ahora, digamos, viendo en perspectiva, habiendo atravesado ya algunos de los temas que hemos conversado, ¿tú dirías que lo que está mostrando la retirada norteamericana en Afganistán, digamos, al menos por el momento, se podría interpretar también, quizá como han dicho algunos analistas, como un signo más de la decadencia de la hegemonía norteamericana, de la hegemonía unipolar, ¿no? ¿Es efectivamente el Afganistán una derrota para los Estados Unidos? En términos geopolíticos, ¿cómo valoras tú esta situación?
No, es evidente que es una derrota, ¿no? Más allá de que Ujú. hayan negociado con los talibanes y quieran utilizarlos más bien en su enfrentamiento con China y con otros sectores, es una derrota real y una derrota simbólica y una derrota en el plano de los símbolos, ¿no? O sea, Estados Unidos demuestra la decadencia de su capacidad de imponer sus intereses absolutos en el mundo, demuestra su debilidad como potencia hegemónica, ¿no? Hay que pensar que Biden hace un mes dijo que el régimen, el ejército formado por ellos resistiría fácilmente a los talibanes, porque es un ejército de 300.000 frente a 75.000 talibanes, y el final estrepitoso de esa fuerza, ¿no? Los Estados Unidos ha sufrido un grave golpe real en las fuerzas reales y un grave golpe en el imaginario de la humanidad, ¿no? Eso es, eso es evidente. Ahora, claro, esto puede dar lugar a que en Estados Unidos se fortalezcan también los sectores como el de Trump, ¿no? Y los sectores Ujú. de la derecha integrista, así, de los Estados Unidos, ¿no? Puede producirse eso también, ¿no? Entonces, por eso es que mi primera impresión fue de alegría, en cierto modo, por el derrumbe de los Estados Unidos, pero de temor por el triunfo de los talibanes, ¿no? Porque evidentemente es algo poco agradable, ¿no? Poco. Claro, es una reacción naturalmente democrática, ¿no? El temer por lo que pueda pasar, pero también es natural de democrático mirar cómo se derrumba el esquema imperial, al menos, ¿no? En un punto de la geografía. Te quería preguntar, la última pregunta, Alejandro. Digamos, si finalmente esto es así y los norteamericanos empiezan a declivar sobre todo en su visión unipolar y empieza a construirse un mundo que parecería tener ahora tres puntales, ¿no? Los Estados Unidos, Rusia y China de alguna manera jugando en diversos campos. ¿Qué pueden hacer hoy las fuerzas democráticas y las fuerzas de liberación que contienen un proyecto al menos germinalmente anticapitalista frente a el rediseño de la geopolítica? ¿Qué oportunidades abre eso? Y también qué límites ves en la actual configuración del mundo, no tanto multipolar, sino más bien parecería que es un mundo tripolar, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, Alejandro? Otra pregunta bien compleja, porque hay tres puntos de vista distintos para responder esa pregunta, ¿no? El primero es considerar que entre Estados Unidos y China no hay mayor diferencia, que forman parte de un sistema imperial único en el mundo y que no, no se trata de ninguna diferencia sustancial. El segundo es plantearse cuál es el grado de las contradicciones. Las contradicciones, ¿de qué carácter estructural son las contradicciones? Son contradicciones interimperialistas, ¿ya? Lo cual los de la primera versión dirían que no, porque todos son parte de un imperialismo, de un superimperialismo mundial, ¿no? Son contradicciones imperialistas, son contradicciones entre un proyecto neoliberal y un proyecto estatista dentro del capitalismo mismo, pero estatista, reformista, ¿ya? Son contradicciones de ese tipo, ¿no? Entonces depende de cómo consideras eso para poder responder, ¿no? Yo personalmente sí creo que este último tipo de comprensión de las contradicciones, entendiendo que es un sistema capitalista, ¿ya? Eh, es decisivo para comprender las cosas, ¿no? Y eso es lo que plantea que más allá
de nuestros temores frente al imperialismo chino, llamémoslo así, no es lo mismo el norteamericano que la posición china, ¿no? Que hay que diferenciar, que hay que tener advertencias frente a la posición china, que hay que enfrentarse a la penetración china que consolida estos regímenes extractivistas, por ejemplo, en América Latina, pero que el conflicto central es con el imperialismo, con lo que seguiríamos llamando el imperialismo norteamericano. Entonces, ese creo que es un punto de partida fundamental, ¿no? Pensemos que yo siempre recurro a la estrategia de Ho Chi Minh, ¿no? Ho Chi Minh se enfrentó a los japoneses apoyándose en los franceses, se enfrentó a los franceses apoyándose en los norteamericanos, y al final se enfrentó a los norteamericanos, ¿no? Entonces, que hay que matizar el juego estratégico táctico partiendo de una tesis central que planteaba la concepción de Ho Chi Minh, ¿no? ¿Dónde el enemigo principal? ¿Cuál es el enemigo principal en este momento de la humanidad? Yo creo que es el poder norteamericano, sin duda, sin duda. Muy bien, encantado de conversar contigo, Alejandro. Gracias. Para mí también un gusto y un privilegio estar con ustedes. Gracias. Gracias.